Termina la Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo no? Pues yo creo que si los miran bien, ¿va? No podemos ponernos en el aire para que los miren. Porque arriba aquí me Está bien, para que salga ahí. Arriba se quiere. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes para las tres. Dios los bendiga. Realmente estamos reunidos en este lugar por la razón y la causa, por culpa de ustedes que estamos aquí reunidos hoy. Pero damos gracias a Dios porque llegamos a este momento. Créanme que es un momento muy especial. Es un momento crucial en la vida, que creo que los que lo pasamos recordamos y decimos, ay Dios, cómo no, retrocedemos el tiempo y empezar otra vez, ¿verdad? Porque es un momento muy especial, pues. Y es un momento que se da una vez en la vida. Yo recuerdo cuando yo pedí a mi esposa, me dice mi papá antes de salir, me dice, mira, me dice, voy a ir ahorita y voy a ir a poner la cara por vos. Te soy claro de por una voy a poner la cara. Así que y hoy creo yo que los que estamos aquí, yo que soy familiar de Kimberly y las personas que vienen acompañando al joven, ¿cómo se llama? Marcelo. Marcelo. Pues también vienen respaldando y poniendo la cara por ustedes para que las cosas salgan bien. Nos ha llevado un poquito de tiempo por las razones que ya ustedes saben. Quiero decirles de que lo hemos hecho con el propósito de ver el bienestar de ustedes. Si los padres acceden, hay una multa para los padres si permiten que los hijos tomen una decisión antes de cumplir la mayoría de años. Entonces, yo, como le decía aquí a Ricardo, a Georgina, pues en ustedes están. Si ustedes dicen sí, pues nosotros no podemos decir no, ¿verdad? Porque ellos son los que mandan, ellos son los papás. Pero quiero felicitarlos porque han accedido a la petición de los padres. Realmente es lo que Dios quiere, pues, que ustedes sean felices, de verdad. Y yo quiero decirles hoy, esperamos en Dios que ustedes puedan respetar el tiempo, porque ustedes son los que van a recibir la bendición. Si ustedes esperan, Dios los va a bendecir de una manera especial, pues, porque van a permitir que Dios los bendiga en su matrimonio. Yo quiero decirle aquí a Marcelo, los papás de Kimberly accedieron. No dijeron no, sino dijeron sí, solamente que llegue el tiempo para cumplir los 18 años. Entonces ya está permitido, ya se les dio el permiso y todo. Les quiero decir de que ahora ya no se van a ver en la calle, ni van a estar ahí en la oscuridad de la calle, no. Ahora cuando venga Marcelo, toque y entre y aquí van a estar. Va a ser un tiempo prudencial también. Mire, ya, yo recuerdo que dicen, mire, solo 20 minutos van a estar juntos ahí y ya 20 minutos van a tener la bondad de retirarse. Pero yo creo que van a estar, tal vez no sé cuánto tiempo digan ellos, pero
esperamos que lo que se haga aquí adentro, estén aquí platicando a la vista de los padres. Va a llegar el tiempo en que nadie les va a decir, mire, ya no estén juntos. Van a estar para toda la vida, hasta que Dios quiera. Así que yo lo único que les quiero decir en esta tarde, no quiero, hay mucho que hablar. Lo único que les quiero decir es de que respeten la disposición de los padres. Kimberly, es un tiempecito nada más que vas a estar con Georgina. Ya son 6 meses, 11 meses. Y el tiempo se va rápido. Entonces, aprovechar el tiempo que vas a estar con tu mamá. Que ella te enseñe bien a cómo poder hacer las cosas, acompañarla en todo momento. Porque va a llegar el tiempo que ya no lo vas a hacer, ya vas a estar al lado de tu. Así que con todo mi corazón te digo, respete mi tiempo. Y tratar de sacar lo mejor en estos días para que le puedan servir al joven cuando ya esté juntos. Entonces, y a Marcelo, quiero decirle que también respete a los papás. Si ellos dicen, mire, ya retírese, ya váyase, porque puede ser ya un poquito tarde, hoy el tiempo en que vivimos ya es un tiempo, ya es un tiempo un poquito delicado. Entonces, tómense un tiempo prudencial. Así que yo espero en Dios que Dios los ayude. Usted respete a su papá. Si su papá accedió, es porque es lo mejor para ustedes. En este tiempo que van a estar así, sírvanle a Dios. Y van a ver que Dios los va a bendecir de una manera muy especial. Así que mi deseo con todo mi corazón es que Dios los bendiga. Tal vez al final vamos a hablar por ustedes van a hacer un pacto con Dios de que van a respetar el tiempo y se van a respetar. Yo le decía aquí a los papás de Kimberly, ahí se va a ver realmente si el joven quiere a la señorita y va a esperar el tiempo que esté. Yo pienso que sí, ustedes van a quererse en ese tiempo y van a vivir todo el tiempo que quieran. Nadie los va a separar porque Dios los va a bendecir. Así que Dios bendiga y Ricardo, ya los padres que... Sí, muchas gracias, don Augusto. Sí.